Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 38, again. Siempre lo dicen al final, Sí, dicen, no digamos. Sí, no, nos vamos a quedar súper piola. El programa oficial de la agrupación cultural Barco de Papel en nuestra casa televisiva Energic. Antes de comenzar, no olviden pasarse por 3 juegos de rol y tablero, que son nuestros amigos que han estado ahí desde el principio con nosotros. La música que están escuchando de fondo es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project, tremenda banda principalmente de música de videojuegos. Pero tienen ese discazo de temático de Game of Thrones y todos los layouts, postproducción, etcétera, que van a ver ahora los hace Moonhawks, nuestro querido tecnomago que está detrás de todo esto. Con ustedes, como siempre, el siniestro y sombrío narrador Abaddon, la sabia e intrigante profesora Nami, siempre te voy a inventar una hueá distinta, y el narrador manchego, como siempre. ¡Pum! Bueno, hoy tenemos capítulo presencial, no se acostumbren. Algo me dice que los próximos 2 no lo sé. Habíamos grabado este capítulo y se perdió. Así que lo estamos grabando otra vez. Pero la verdad no nos acordamos de nada, así que probablemente salga diferente. Pero la temática será la misma. De hecho, no nos apuremos, tal vez este también se pierda. Pero eso, iremos haciendo capítulos presenciales o online según nuestra disposición, básicamente. Pero la temática de hoy es algo que para nada hemos tocado de manera curva, así, tangencial, ¿cierto? Es un tema tabú que se queda fuera de la mesa, por supuesto. Claro. Es algo que no se toca cuando estás almorzando con tu familia, con tus suegros y ni con tu grupo de rol, por supuesto. Vamos a hablar de política hoy día. La política en los juegos de rol. Sí, por supuesto. Sí, en los juegos de rol. La verdad es que, como habrán adivinado algunos de los que nos ven, somos un grupo de zurdos progres asquerosos. Entonces, ¿yo? ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Habla por ti. Burg y queso. Claro. Y por lo mismo, capitalista, por supuesto. Y por lo mismo queríamos hacer esto cuando estábamos en campaña, güey. Cuando estábamos en campaña. Teníamos pensado hacer este capítulo en diciembre. Sí, así como para hacerle campaña a Boric y vencer al fascismo. Y bueno, el fascismo fue vencido todos de amarillo. Nosotros luchamos contra el fascismo votando. Sí. Pero ya igual bonito hacerlo ahora, que es todo gratis y todo gay. Sí, todo gay, todo gratis ahora. Sí. Bonito. Así que bacán. Bonito grabar este capítulo sin estar cagados de miedo. ¿Cachai? O sea, mi cara es completamente distinta a la que hubiese sido en diciembre. Sí, totalmente. Histérica. O sea, tal vez hubiese sido más interesante para la audiencia, pero nosotros no lo hubiésemos pasado tan bien tocando este tema en un momento como ese. No. Así que seremos egoístas y diremos que fue mejor. Sí, fue mejor. Sí, totalmente. Aparte que han pasado varias cosas que podemos analizar y que podemos extrapolar al rol. Si es que nos acordamos en algún momento durante el capítulo. Para que nunca más en Chile, ¿cierto? Ya, primero creo que debemos partir como estipulando lo que es política, porque aquí hay una pelea. De hecho, al establecer mesas de rol, yo he escuchado muchas veces jugadores y narradores decir así como: no, yo no hago política.
Iluso. Yo lo he O escuchado sea- caleta, así como a mí no me gusta La las política. mesas con política. Y es como, o sea, no se rol. Porque sería un grupo de gente, en el fondo, ficción o realidad, que se tiene que organizar y tiene que hacer funcionar algo, es inevitable Que hablar haya de política. No se puede sin. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos de política, ¿de qué estamos hablando en concreto? La política permea todo y ahí hay que hacer una distinción. Yo creo que es importante que muchas veces cuando se habla de política, de un juego de rol en política, se habla de juegos de rol sociales y cuando quieres que sea una política más dura, de gobernabilidad, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, la campaña Kingmaker, que te gusta tanto dirigir. A mí me encanta Pathfinder Kingmaker y me gusta mucho las reglas de creación de la nación. No tiene ningún sentido. Así como un vistazo así a la rápida te dice, no, así como esto no tiene ningún sentido para crear una nación. Pero dentro del juego, como simplificación y todo, y como para no estar 20 años, weón, y 3 golpes de estado, weón, solo para ponerle nombre al país. Sí sirve. Es que claro, mientras todo tenga narrativa, Sí. o sea, tenga lógica dentro de su propia narrativa, Sí, funciona. bueno, igual estamos hablando de un mundo donde existen castillos y la Y gente dragones, y eso no y tiene la- ningún y la- sentido. y la tira- y la gente tira bolas de fuego y haciendo No. los castillos absolutamente inútiles. Así que podemos usar llegar un poquitito más allá con la supresión de la incredulidad y decir que, Claro. que los reinos se fundan así, pues, weón, Sí. sí. Donde magos tienen conjuros llamados muros de algo, pero las cargas de caballería todavía existen. Exactamente. Es que yo insisto, yo creo, ahí me voy a tirar muy para el otro lado, así que bájenme del carro en cuanto quieran, pero yo creo que en esos mundos tienen un montón de magos esperando para usar Counterspell. Sí. Counterspell. Lo ponemos más azul. Sí. Sí. Robo carta, counter. Y por eso, solo para que los héroes puedan hacer sus gestos. Claro. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que pasó, eso es lo que le pasó al rey Arturo. Pues tenía el mago Merlín haciendo contrahechizo todo el rato, Claro. porque Morgana llegó con su mazo negro a dejar la cagada, este weón llegó con su mazo azul y hizo contrahechizo y el rey Arturo pudo hacer cosas con su espada mágica, ¿viste? Ya, ahora volvamos a Eso la tiene política. sentido. Ahora volvamos a la política. Pero no habíamos respondido a qué es política. En A ver. realidad, ya, es que definir política un poco es tal vez un poco demasiado O sea, amplio. Es muy de colegio Claro. partir con la explicación que sea siempre de que los humanos somos animales políticos. Sí, es muy de colegio, pero de no. Es muy de colegio, pero correcto. Claro. Claro, o sea, somos animales políticos en el sentido de que se supone que somos la única especie que se organiza y establece relación con otras personas de otros seres de su misma especie a través de opiniones que se emiten entre ellas y cómo se organizan estas opiniones de manera que y que esto lo tiene súper mal aprendido Estados Unidos. No se trata de decir todo lo que uno quiera sin ninguna consecuencia, Claro. sino de Pinche gringo cabrón. cómo organizamos a la sociedad de tal manera que la mayor cantidad de personas pueda vivir bien, digamos, O sea, decentemente, espérate. con derechos y bla. Tú dices que somos animales políticos porque podemos llegar a algo como un consenso. No, o sea, no. No, es que no se puede, pero vamos a pretender que sí. O sea, idealmente se podría, pero piénsenlo, o sea, si ustedes, no sé, todos ustedes alguna vez estuvieron en un colegio, los colegios tienen su propia organización social y su propia política. Tienen, o sea, dependiendo del colegio, tienen hasta casta. O sea, viven en la Edad Media. Y así es como esa mesa super indie
que tienes con tus amigos, que dijeron, no vamos a hacer nada político, vamos a hacer un tema de drama adolescente colegial, se te acaba de transformar en política. Sí, sí. Pero es que miren, este ejemplo yo siempre lo uso porque me encanta. Es que si no te gusta la política, replantéate tu vida, porque hasta My Little Pony tiene política. Claro, es que tiene mucha política. Y tiene política buena. Mira, buena. La serie que tiene política, pero es que My Little Pony, pese a lo que pueda parecer, o sea, pese a lo que pueda parecer, gira mucho en torno a la política y la amistad. Pero por ejemplo, cuando uno ve una organización social, cuando uno ve Gravity Falls, por ejemplo, tiene política, pero son momentos específicos. La atención gira en torno a otras cosas. Claro. ¿Ya? Y yo creo que cuando hablamos de juegos de rol de política o de partidas de política, tenemos que hablar de partidas que se enfocan en la política principalmente, en el cómo se relaciona, se intenta llegar a un consenso, etcétera, entre distintos grupos de personas. Sí, e incluso cuando tú estás jugando rol, estás haciendo política. Porque en el fondo tienes que conversar con personas, tienes que generar consenso. La sesión cero. Tú, te refieres a tú, el jugador y el narrador. Sí, totalmente. Por algo hay un contrato al principio, si es que hicieron la tarea completa, si hicieron sesión cero y todo lo demás. Claro, entonces, por ejemplo, perdón, que es que aprovechando, cierto, que es la primera parte del capítulo, y puedo todavía mencionar cosas generales. Y a propósito de que hicimos esto en base a las votaciones, es súper interesante, por ejemplo, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Colombia. Está buena esta temporada. Sí, en Corea del Sur, en Tailandia, porque en el fondo la gente se está reorganizando, el pueblo, la gente común y corriente. Entonces ya ha dejado de ser la política como en partidos políticos, y la gente está empezando a tener vida política de nuevo. Y eso es súper importante para tener buenos gobiernos, buena gobernabilidad. Y para que no haya esta separación entre gobierno y pueblo. O sea, la gente también, obviamente el gobierno tiene que escuchar a la gente y tiene que estar atento a las necesidades de la gente, sí. Pero ustedes tampoco tienen que permitir que ellos olviden para quién están trabajando. Y por lo mismo tienen que participar. Y el hecho de la participación de la ciudadanía en política, o sea, ustedes lo ven, hace un cambio del cielo al infierno. Bueno, sí, de hecho, algo que es importante del proceso constituyente en el que estamos ahora es que es el que ha tenido una participación ciudadana más directa en todas las constituciones. Fin. Todo lo que ha pasado, el hecho de que Boric ganó por la participación ciudadana. Y ya. La victoria de Boric fue una victoria de la calle. ¿Sí? La victoria de los 10% fue una victoria de la calle. La de la nueva constitución también. La de la nueva constitución es una victoria de la calle. Sí. Así que toda esa gente que dice que qué mierda sacaron destruyendo el país, caleta cosa, güey. Caleta cosa sacamos. Todo, literal. O sea, tienen fin de semana gracias a eso, tienen 8 horas de trabajo gracias a eso. Pueden votar gracias a eso. Pueden votar gracias a eso. Y vamos a bajar las jornadas a menos. Vamos, por favor. Todo gratis, todo gay. Todo gratis, todo gay. Todo gratis, todo gay. Pero... que estamos tratando de no ser... Entonces, o sea, cero neutralidad aquí. Me encanta. Sí. Está muy bien. Mira, ¿sabes qué? Hay un tema importante acá. Hay que recordar que... para los que nos están viendo, algunas personas, claro, escuchan que al principio decimos que es el programa de la agrupación cultural Barco de Papel. Pero para muchos Barco de Papel es el nombre que decimos al principio. Barco de Papel es la agrupación en la que nosotros trabajamos y desarrollamos mucho nuestros proyectos de vida, etc. Durante el estallido nosotros hicimos un activismo mediático, y si ustedes se meten a nuestro Instagram y todo, van a ver publicaciones de fotos del estallido en Iquique, que a mí me pilló allá, así que mandaba fotos, cosas que se hicieron acá en Concepción también. Entonces, en realidad, eso de que somos un programa neutral para toda la familia, No.
es un meme desde el momento uno, ¿ya? O sea... Aparte no puede existir un programa neutral. No, pero lo intentan. Es un sinsentido. Ping-Pong trataba de ser neutral. No, Ping-Pong trataba de ser neutral. O sea, ya el solo hecho que se lanzara en esa época Sí, claro. es un statement. Sí, por supuesto, pero... Sábado Gigante, pero la Teletón. No, Sábado Gigante nunca fue neutral. Y no lo intentó tampoco. No lo intentó, es como decir que el Happening con Ja trató de ser neutral. Mentira esa cuestión, nunca. Status quo por todos lados. Pero también es político. ¿Ah? ¿Se saben cuánto? O sea, al final todo es política, todo es político. Todo tiene una decisión que apunta hacia un modo organizacional y un modo de pensar. Porque efectivamente. la forma en que uno se organiza es la forma en que uno piensa. Claro. Ahora, ¿qué pasa justamente cuando nuestra mesa gira alrededor de la política? En torno a la política. ¿Cómo puede una mesa girar alrededor de una política? Existiendo. Efectivamente. No. Ya. ¿Va a haber política? Sí. Sí, Gira en todo va a haber no. política casual, pero orientada. Sí, pero ¿qué llama? Lo que la gente piensa normalmente cuando piensa en una mesa política, está pensando en una mesa con políticos. Exacto. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con una mesa política? Claro, están, no sé, interactuando con los nobles locales, o qué sé yo, o el vampiro va con el príncipe, ¿cierto? Y la primogenitura, o qué sé yo, ¿cierto? Y eso es política. Y en un liceo es política. En Dungeons and Dragons es como esa sesión única, por cierto, única sesión, donde tienen que ir a algún evento social, ¿cierto? Y hacer algo como espionaje o qué sé yo, eso también es política, de hecho. Pero eso es lo que la hasta mayoría que no de la les gente funciona piensa. y empiezan Hasta a que no tirar les funciona poderes y para todos empiezan a lados. disparar bolas de fuego porque obviamente Morder juego. morder juego, claro. Es bien interesante. Ojalá poder hacer eso en la vida real. Claro. Ah, Pero al final, una mesa política, según la entiendo yo, es una mesa donde interactúas con la sociedad de tu juego. Y eso se puede, obviamente, en todos los juegos. También se puede en Dungeons and Dragons. Sí. Es más difícil. Porque el juego te limita mucho en cómo puedes interactuar con el mundo sin combatir con él. Hay algo que agregar ahí. La otra razón por la que no se puede hacer política en Dungeons and Dragons es que mientras más piensan en cómo funciona la sociedad de Dungeons and Dragons, menos tiene sentido. menos sentido tiene. Entonces, Se rompe, pero al tiro, así. Es como. ¿Qué pasa si yo mato al noble de esta ciudad? No, es tan ilegal y la cosa es level 12. ¿Hay algún guardia aquí que pueda hacer algo que pueda tocarme? ¿Qué pasa si yo mato al noble aquí, ahora, y me voy por la puerta? ¿Hay alguien aquí que pueda detenerme? es como cuando tienes mucho level en Skyrim Sí. y decides raidear la ciudad completa. Así Sí. como, mira, Carrera Blanca. Y lo único que sobrevive son los niños porque no puedes matarlos. Solo por eso. Sí, bueno, ahí... Hay mods para. No, pero a lo que voy es que... o sea, también... Pero... Es que no los puedes matar porque ahí van a salir los héroes que van a ir a vengarse claro. de ti. A vengarse de ti, así como para. Y le peleas más. No, porque ya en ese punto vas a comenzar a mandarles minions Cada vez más fuertes. cada vez más fuertes y ellos van a ir leveleando hasta... Pero van a necesitar ser como 4 o 5 para poder De derrotarte distintas clases. a ti solo, por supuesto. Y el más poderoso de ellos un día va a decir, ¿qué pasa si llego a Invernalia y mato a todos y me voy por la puerta y comienza de nuevo la historia? sí, Pero Pero toda y ese es el esta, paladín. ahora todo esto sí tiene un sentido para un punto que quería hacer, y es cómo se juega con el poder dentro de una sociedad. ¿Ya? Y en la sociedad que vivimos hoy, el poder personal de yo poder matar gente es bastante limitado. Sí, vale un poquito. Realmente, digo, no es relevante realmente cuánto level tengas tú en la vida real. Si eso tiene algún sentido. ¿Y para qué me esfuerzo todos los días? ¿Ves? La pistola le gana el karate todos los días. Yo sigo siendo nivel 1. Claro.
Pero al final, dentro de los mundos de fantasía o de cualquier juego de rol, eso va a dejar de ser cierto. Porque en todos los juegos eventualmente tú llegas a un punto, bueno, en casi todos en realidad, llegas a un punto en el que tu poder personal puede hacer cambios reales a tu alrededor. Antes o después, depende del juego. Pero eventualmente tú vas a obtener suficiente poder para hacer cambios a tu alrededor y ahí vas a estar haciendo política, quieras o no. Claro. Porque a la gente poderosa, a la gente se le escucha. Sí. Sí, Bueno, como en Game of Thrones, el poder es poder. El poder es poder. Sí, a mí me gusta eso. Encuentro bonito cuando, sobre todo cuando conozco a algunos roleros jóvenes que tienen, claro, la idea de que van a tener un guerrero que va a pelear y va a salvar gente y va a ser bueno y va a hacer cosas buenas todo el tiempo y no se va a meter en nada político porque por supuesto todo lo que está haciendo no va a llamar la atención de nadie. No. Sí, ¿Te has puesto a pensar alguna vez en lo que para un gobernante de un pueblo o ciudad o lo que sea significa la existencia de un grupo de personas que se llama a sí mismos aventureros? Espérate. Es como, ¿le cobro impuestos a estos huevos? Mira, no sé, pregúntale a los de Rhapsody, porque el weón de su gesta que van contando a través de los discos, el loco fue y las hizo todas fin. Vamos por la Emerald Sword. Pum, para adelante, sí. No, pero claramente no es así. Claramente no es Ya, así. entonces para la próxima sesión, para la próxima parte, podríamos hablar de eso, sí, como cómo funciona el sistema. Claro, cómo funciona la política en tus juegos. Sí, bueno, eso, y vamos a hacer mención de algunos juegos que efectivamente es más o menos difícil giran alrededor de eso, o te invitan más a que el foco de atención esté puesto en eso, porque lo mismo, Hajime no Ippo es un anime de boxeo, tiene política, sí, pero es de boxeo. Es de boxeo, no es de otra cosa. Lady Oscar sí es de política. Y drama, pero política. Mucha política y mucho drama, pero mucho drama y mucha política. Me encanta. Es que no es que sea de política y drama, sí. Es que ahí la política es dramática. Sí. Es una sola cosa. Efectivamente, toqué la fibra sensible de la nave. Estoy viendo Lady Oscar. Muy buena decisión. Yo la volví a ver, es divertido. Es de una de mis series favoritas. Está en mi top 4, así como peleando. A mí igual, es una de mis series favoritas. Y el otro día, como que me senté, vi que tenía el link de Lady Oscar ahí guardado, porque siempre lo mando. Y como que, y si la vuelvo a ver, pero la terminé de ver hace como un mes y medio. Pero ¿y si la vuelvo a ver? No importa. Bueno, Lady Oscar en mi corazón. Pero eso, mira, fíjate. Zurdos progres asquerosos y otaku más encima, bueno, hablamos de monos chinos todo el puto día, weón, y nos hacemos los snobs. Pero bueno. Somos lo peor, weón. Somos lo más bajo entre nosotros. Como el opening de Inuyasha. El mundo de Camila. Efectivamente. Política. En todo caso, bueno, ¿sabéis qué es lo divertido? Grupo de pretenciosos de mierda, pues, weón. Hablamos de monos chinos acá. Y recién estábamos hablando de historia y estábamos hablando de epopeyas. Hablamos de Beowulf, de Gilgamesh y acá Hajime no Ippo y Oscar. Hablé media hora de Arturo Pérez. Bueno, pero bueno. Mucho más. Nos vemos en la siguiente sección. No se la pierdan. Volveremos con más snobismo. Divagaciones. Snob de mentira. No es que te iba a decir así como... Siempre me acuerdo de la primera campaña que estábamos jugando a Leyenda y yo tenía un Fénix. Y yo, bueno, ya estaba un poco más familiarizada con Leyenda y tuve que ir a entrevistar a una señora, a preguntarle porque estaba escondiendo a una persona que hacía Majo. Creo que fue la misma cuestión en la que hicieron jugar a los otros jugadores. Es posible, la misma campaña, ya. Y la loca era su hija, pues entonces claramente estaba mintiendo. ¿Cachai? Y mi personaje se dio cuenta que claramente estaba mintiendo y era un Heimin. Entonces lo mató. ¿Cachai? Y me acuerdo que mi personaje lo mató y que la Nico y no me acuerdo, la Olivia creo que era, estaban así como, weón, ¿por qué la mataste? Y es como, bueno, es que bla, política de
rol, leyenda. Es como, weón, yo Es lo soy un legal. samurái. Soy un samurái, ¿cachai? Y me está mintiendo, pues, weón. No corresponde. Tengo que asesinarla. ¿Cachai? Y la chica era una señora, no te había hecho nada. Y es como, no sé, qué más. ¿Cómo que nada? ¿Me mintió? Bueno, está el tema ahí de cómo nos separamos de los personajes. Oh, sí. Es que es eso al final. Ya. 1, 2, 3. Y estamos de vuelta en nuestra segunda sección. Ahora vamos a comenzar con a entrar un poquitito más en lo técnico. Partimos hablando del cómo o de cuáles. Es que yo creo de cuáles, porque así explicamos cómo. Perfecto. Claro. Ok, bueno, primero tenemos acá una selección de jueguitos de ejemplo. En realidad se me olvidó poner el de leyenda, mira, fíjate. Lo hablaremos al final y postproducción, Lole. Bueno, uno de los Cuando una juegos fotito que sé. que más suena cuando se habla de política es efectivamente Vampiro. Y este libro específicamente lo pongo ahí porque es el movimiento anarquista. ¿Qué es lo interesante de esto? Que de las 3 grandes sectas que hay en Vampiro, el movimiento anarquista es la única que, bueno, viene de la rebelión a las otras sectas. De hecho, para muchos los anarquistas son considerados parte de la camarilla. Lo que pasa es que es un movimiento político dentro de la camarilla. Y este es un libro específico para hablarnos de ese movimiento, ¿ya? Pero lo interesante, lo que hace en general a Vampiro bueno para este tipo de drama es que los vampiros tienen algo natural dentro de ellos que se llama la yihad, que es o sea, en realidad tienen a la bestia dentro de ellos que los hace enfrentarse los unos a los otros en un enfrentamiento que se le llama la yihad, eso es. Pero al mismo tiempo tienen reglas que les evitan enfrentarse directamente. Entonces al final el juego se transforma en un juego de conspiraciones. Claro, yo no puedo matar a este vampiro, pero sí esos matones adictos a mi sangre. O tal vez si hago que nadie sepa que fui yo. Entonces es lo que hace que Vampiro sea un buen juego para ese tipo de intriga. ¿Ibas a decir algo? Sí, algo muy... es un toque, ¿eh? El tema de que el movimiento anarquista ya nació en la camarilla. El movimiento anarquista nace, en primer lugar, por ahí por el Renacimiento, según si es que mi conocimiento de la metatrama está todavía decente después de tantos años. Fresco. No, fresco no está, pero a ver si Pero la revuelta anarquista es como se llamaba el Sabbath antes de llamarse Sabbath. Mira qué cosa. Fíjate. Por cierto. Esa parte no me la sé. Mira, la segunda revuelta, aquí, así empieza capítulo 11. ¿Para qué les voy a decir que no me lo leí? Es técnicamente la segunda revuelta anarquista, porque la primera es donde nace el Sabbath. Claro, eso tiene mucho sentido. Y nace de esta forma. Humanos atacan vampiros. Se dan cuenta de que, oye, ¿qué tal si nosotros matamos a los vampiros ojalá de 10? Y los otros humanos como, sí, me parece razonable. Porque los vampiros son una cosa que existe en la Edad Media y esas cosas. Entonces los vampiros antiguos dicen, jaja, un humano jamás podrá vencerme. ¿Qué tal, no sé, 300 humanos? A ver, mi chiquillo, tú cachai que nosotros nos tenemos que ir, ¿cierto? Nosotros nos vamos a salvar, pero yo me voy primero. Yo voy a prepararlo todo y después tú te mando el mensaje y me acompañáis, ¿no? ¿Cierto? Tú guardas el castillo nomás por mientras yo... Y se va. Quédate aquí en Valaquia. Quédate aquí un ratito, así, y yo vuelvo. Voy a comprar cigarros Llegan un ratito. y rellevo un ratito, ¿cierto? Y se iban. Y dejaban a su chiquillo ahí. Y era como los humanos llegaban y efectivamente mataban a un vampiro. No el vampiro que ellos creían, pero mataban a un vampiro. Y eso era suficiente para esos humanos. Y el vampiro antiguo era como, oh no, se murió muy chiquillo. Bueno, ahora seré otro. Ahora seré otro, ¿cierto? Pero eso se volvió una estrategia muy popular. Y eventualmente los chiquillos pensaron, ¿qué tal si no?
Y los antiguos dijeron, ¿qué tal si vínculo de sangre? Maldición, dijeron los chiquillos. Y después unos simices ahí cerca de Valaquia dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos un ritual para eliminar el vínculo de sangre? Y los otros chiquillos, me parece súper bueno. ¿De dónde sacaste ese ritual? Eso no importa. Hicieron el ritual, ¿cierto? Que le llamaron Balderia. Y era como, oh, ya no tenemos vínculo de sangre. ¿Le podemos decir que no a nuestros seres? ¿Qué tal si le decimos que no, pero con forma un poco más violenta? Kill the rich. Eat the rich. Eat the rich. Efectivamente. Y así es como nace la revuelta. Mira qué cosa, ¿eh? Ahí me dejaste en evidencia de que de mis libros este es uno que no he leído. No sé si aparece en este. ¿Ah? No sé si aparece en este. Tuve mi oportunidad de pasar piola. No, no, efectivamente no me lo leí. Pero Está muy bonito. Pero era todo parte del plan de otro antiguo. bueno, si nos ponemos a bucear en la metatrama de vampiro, Sí, no, vamos a la llegar. metatrama de vampiro. Podemos llegar a cómo Caín en realidad era un imbécil y que su problema fue que no era capaz de alcanzar la Golconda como los vampiros asiáticos y por eso se inventó que eso no existe y que los vampiros asiáticos son malos, así que no vayan para allá. También podemos decir eso, pero bueno, para que entrar tanto en detalle. Pero sí, al final es un caldo de cultivo Sí. para tramas políticas que giren alrededor de la política, digamos, el juego de por sí de vampiro, ya, aunque sea pura camarilla. Sí, de donde sea. Es que el punto aquí, en el juego de vampiro, lo entretenido en realidad es que tú como cuando partes jugándolo, tú partes como un neonato cualquiera. Tú partes como alguien con poco o escaso poder. Y ganar poder es de lo que se trata este juego. Sí. Este juego no se trata de nada más que ganar poder. En una estructura En una la que es estructura difícil súper estática. Porque el jefe nunca va a jubilarse porque nunca se va a morir, a menos que lo maten. en efecto. Así que, y no quiere esos antiguos que tú como neonato ganes poder porque le tienen miedo a la revuelta anarquista. Porque ellos se acuerdan de eso, porque están vivos. De hecho, ellos probablemente fueron los chiquillos que mataron a sus antiguos y se acuerdan, ey, ¿qué tal si no los dejo hacer lo mismo a los míos? Porque yo estaba justificado en lo que hice, pero ellos no. Y ahí puede ser como Cronos y comerte a todos los. Y puedes comerte a todos. Efectivamente. Y eventualmente Para lo que no te hacen. No se los comen literalmente, pero sí los mandan a morir. Sí, claro. Es un sacrificio terrible. Sí. Pero al final se trata de eso, de ganar poder. Porque al final como vampiro tú necesitas beber sangre, un lugar para resguardarte del sol. Y sería. Y sería, Y efectivamente. no necesitas comer, no necesitas nada más. Y Tú puedes mantener como vampiro, controlada a la bestia. claro, mantener controlada la bestia, pero eso es mantenerte alejado del sol y del fuego. Y mantenerte más o menos bien alimentado. Y eso es controlar a la bestia. Así que por eso hay vampiros como los Nosferatu, clásicos por lo menos. Uno de los mejores clanes por lo demás. Bueno, vagabundos, recursos, ¿qué es eso? ¿Para qué me sirve tener plata? ¿Cachai? Y como viviendo en la calle, sí, y sobreviviendo normalmente. Y están los Ventrum, que es como dinero. Ya inventaron el capitalismo antes del capitalismo. Dinero, sí. Dinero, yes, así, más. Y es como acumular dinero, es como lo que hace. Pero al final, en ambos casos, es como yo lleno una noche. ¿Ya? Una noche que es 8. Una noche vacías. Claro. Noches vacías, ¿cierto? Una noche que pueden ser 6 horas, pueden ser 12, como sea, según la época del año. Pero es como si te alimentas, ya que es un pavo, igual. Es como levantarte, lavarte los dientes y listo. Tengo el resto del día para hacer cosas. Pero ¿qué cosas hago? Y como los vampiros no necesitan nada más, se inventan las intrigas. Porque al final, como no necesitan más cosas, inventan cosas que necesitan. Es como quieren cosas. Ya, yo quiero estas cosas, yo quiero este pedazo de ciudad. Y después quiero un pedazo más grande de ciudad. Y cuando ahí tienen ese pedazo más grande de ciudad, quieren toda la ciudad. Claro, es Y así que es como empieza la gente. justamente porque ahí está la bestia, que son los instintos primitivos. ¿Cachai? Claro. Y el acaparar es un instinto primitivo. Porque es supervivencia. Efectivamente. Pero bueno, eso por un lado. Otro juego que tenemos ahí, Mouseward, pasemos para Mouseward en sí pareciera no ir de política, pero lo vamos a hacer. ratoncito, ¿de qué estás hablando? Mouseward es interesante. ¿Por qué ayuda a jugar este juego de ratoncito? Bueno,
tiene una estructura social súper clara y súper entretenida de jugar. Eso ya de por sí es política. Todo lo que te hablan de la guardia, la guardia en sí es un elemento político súper fuerte. Aquí uno juega a ser de una guardia de ratoncitos que salvan a los otros ratoncitos de las cosas que acechan a los ratoncitos. O sea, casi todo. Efectivamente. Pero si uno lee, por ejemplo, las descripciones de las ciudades, todas tienen incluso... de organización. Sí, tienen distintas formas de organización, tienen de todo. Entonces, son ciudades-estado. Entonces, efectivamente, son ciudades-estado. Entonces, Mouseguard al narrador le da muchos elementos con los que trabajar tramas políticas. Eso es lo interesante de Mouseguard. Y algo que me gusta mucho es que el sistema de combate también es aplicable a todo tipo de enfrentamiento, y eso incluye el enfrentamiento social. Y es bonito cuando las mecánicas y es una mecánica súper te simple, invitan a eso. pero... Es un piedra, papel y tijera, es un cachipún. Pero efectivamente, y es muy interesante. Yo creo que hay otro punto interesante de Mouseguard es que, claro, cuando te dicen entiendes la premisa, en el fondo que están llenos de todas estas amenazas de las que tienen que protegerse, tú podrías pensar, bueno, tienen un enemigo común, no van a tener problemas entre ellos. Por favor. Bueno, y ahí es cuando uno lee Mouseguard y partimos con una revuelta. Sí, pues, o sea, el hacha negra. O sea, aparte de que tienen problemas con el mundo, tienen problemas entre ellos también. De hecho, es muy interesante también el tema de la guardia, porque la guardia nace como algo súper idealista, como una cuestión de solo servir a todos los demás ratones, de servir a las ciudades, de servir ellos a una causa común y súper idealista, y terminan como una organización con mucho poder político. Porque al final ellos son los únicos que deciden al final quién viaja, cómo se reparten cómo se hace el correo, cómo se intercambian recursos entre ciudades. Es todo a través de la guardia. Sí, la guardia tiene todo el poder. Lo que pasa en Mouseguard también pasa en Vampiro. O sea, quien controla el recurso controla el mundo. Efectivamente. Y esto trata mucho de los recursos, justamente, de que los ratoncitos no mueran porque se viene una hambruna, porque el invierno, porque... tantas cosas que pueden matar a los ratoncitos y a sus ciudades, que al final todo es una amenaza. Efectivamente. Ahora, yéndonos, hay juegos que a priori parecieran no estar hechos para la política. Y no. Y hay otros que no lo están. Pero no, vamos a pasar primero por Anima. Anima es un juego que básicamente es anime con un nivel de simulacionismo tremendo que ha envejecido muy mal, así que mucha gente lo odia. Está ahí tapando así, pero la Nami con Mike. Pero si hay más cámara, El tema es que Anima trata de ser un Final Fantasy, que, como ustedes sabrán, desde el Final Fantasy 2 es súper político Final Fantasy en todo caso, así que esa idea de que no es política, ya estamos súper mal. Pero el tema es que Anima, cuando uno lee el manual básico nomás, como, ya sí, obviamente, para que sepas cómo es el mundo, te van a decir cómo son los países, etcétera. Pero cuando justamente lees este librito y el Gaia 2, que lo tengo guardado por ahí, que son los que describen a profundidad el mundo, tienen la descripción de los problemas y la sociedad que tiene la gente, pero de cada ciudad relevante, digna de mencionarse. Y es como, loco, cómo este mundo todavía existe. Sí, exacto. Como no se han destruido entre todos todavía. Bueno, es que justamente, cómo todavía existe el mundo, porque tiene criaturas demasiado poderosas para que ese mundo sea sostenible. Pero si nos olvidamos de las criaturas, todas están dormidas todavía. Todas están dormidas y van a despertar de a una. No te preocupes. Tenemos héroes para eso. Vamos. Los PJs. En realidad yo creo que ahí los poderes en la sombra son los que las mantienen, pero ese es otro tema. El elemento político que tiene es súper fuerte. El mundo entero
parte por una gran división política. ¿Sí? El mundo entero estaba bajo una misma bandera, que era el Sacrosanto Imperio de Abel, y que de repente se divide y hay una guerra fría y es todo pura política. Entonces tú puedes jugar a matar los monstruos o puedes jugar a la parte humana. Que la verdad, los monstruos son súper interesantes, pero en Anima la parte humana es la más interesante. Lejos. Voy a hacer mención honrosa a un juego antes de pasar al siguiente porque no lo tengo, así que no lo puse. Pero es Casas de Sangre, que es un juego de John Wick, del mismo de Leyenda de los Cinco Anillos y de Séptimo Mar, que es básicamente jugar a las casas nobiliarias, al matrimonio concertado, a todo lo demás, y es un juego al que le tengo muchas ganas, que todavía no me leo, lo he ojeado solamente en PDF, de mi página legal favorita, por supuesto. Comprado, por supuesto. Sí, claro. Compro juegos de rol. Sí, Compre juegos. Revisen por ahí las versiones a ver si les gusta el juego, pero compren. Si no se nos hunde el mercado de la cuestión y cooperamos con el rol en general. Si puedes, compra. Sí, siempre que puedas comprar. Y bueno, John Wick tiene la cualidad de que se cranea harto la parte política de sus juegos. O sea, tenemos Séptimo Mar, que es un símil a Europa con ciertas diferencias ahí. No necesitas cranearla demasiado porque tienes la historia y fin. Pero con Leyenda de los Cinco Anillos hizo un trabajo un poquitito más potente porque estaba la historia, pero no la calcó tanto como en Séptimo. Ahí podrías explayarte antes de que demos el salto al juego de fantasía más dura, que ha logrado tener un poco de política a través de un par de settings que tenemos ahí atrás. Leyenda es otro juego donde la política es algo muy central, quieras o no. Ya. Todas las decisiones que hagan los samuráis, que son los personajes del juego, son decisiones políticas, quieran o no. Hasta el más bajo Ronin. Lo que decide hacer es una decisión política, donde tiene que tomar en cuenta dónde está, qué está haciendo y a quién le va a molestar. De hecho, para los Ronin es particularmente el detalle no saber política. Pero al final los jugadores van a decidir, van a generalmente ser, no sé, magistrados, por ejemplo, donde van a impartir la ley en Rokugan. Y la ley en Rokugan es lo que diga el magistrado. Hay una ley escrita, pero son más bien cosas... Son sugerencias. Son sugerencias al final. Es una guía, ¿no? Es una guía, porque la palabra de un samurái no puede ser cuestionada. La palabra del emperador menos. La palabra del emperador es... La palabra del emperador ni siquiera es cuestionada. Ni siquiera está sujeta a interpretación. No. La palabra del emperador es la realidad. Es ley, es la realidad. Es la verdad incuestionable. Entonces tienen que navegar por todo eso. Tienen que, al final, relacionarse con una sociedad que, claro, ellos son la clase gobernante, pero que tienen que tomar esa como idea del buchido, del honor de esta sociedad donde ellos son los gobernantes y plasmarla con lo que es la realidad. Donde tienen que ir a cobrar impuestos, por ejemplo. Vayan a cobrar impuestos, muchachos, jóvenes samuráis. Un cargo súper común para samuráis recién como adultos. Y se dan cuenta que en realidad el pueblo al que tienen que ir a cobrar impuestos no existe. Porque ya no vive nadie ahí. Están las casas solas. Hubo una sequía, se secaron los campos de arroz y listo, chao. Pero nosotros tenemos que cobrar los impuestos acá. No hay nadie que comprarle. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tienen varias opciones y ninguna es buena. Porque tienen que llegar con esos 50 sacos de arroz y de alguna parte tienen que sacarlo. Efectivamente. Ahora, el alcance que me gusta hacer siempre respecto a Leyenda de los Cinco Anillos es que si nos escapamos del hecho de que en todo juego lo que uno hace es política, al fin y al cabo, es más un juego sobre políticos que sobre política. Sí. Porque
Porque en Leyenda de los Cinco Anillos la estructura social de Rokugan es tan cuadrada, es tan claro lo que tú tienes que hacer, que tú tienes poca capacidad de juego realmente. Entonces tu capacidad de hacer política tú, que no sea una obediencia vertical, es poca. Existe, obviamente. Hay cosas que puedes hacer. Creo que y siempre parte de puedes. la gracia de Leyenda es saber cómo. Sí. Claro, pero justamente, pero Saber dónde puedes maniobrar y dónde tienes que obedecer. efectivamente, ahí entra el juego político de verdad, pero lo principal ahí es el drama humano y son políticos interpretando el drama humano, Sí. más que Tal cual. más que un juego de política, porque política porque dura. Vampiro es mucho más político en ese Sí. Ya, caso. bueno, O sea, sí, porque es que igual, Es por que ejemplo, Vampiro es una sociedad que se ve estática, pero no lo es. efectivamente. Claro. Porque, no sé, pues yo iba a mencionar el caso de los cangrejos, que son, o los unicornios, generalmente son los que están más alejados de la política central. Incluso ellos tienen que saber, o sea, un Muchi cangrejo no puede llegar y hacer lo que se le dé la regalada gana. porque Por mucho va a que quiera. tratar Mucho que quieras. No, o sea, De hecho, te van a son- matar. hijo De de hecho, su- de hecho, los cangrejos más que los unicornios, porque son los que más rechazan esta idea de que la política no es para samurái, buchi, guerreros. Es que salen perdiendo siempre. Sí. Y por eso son clanes que dependen mucho al final dependen tanto de los recursos de otros clanes, para su arroz, para el jade, para lo que sea, que los tienen ahí, pues, y no saben. Efectivamente. Y el samurái promedio no tiene idea que por ir a insultar a ese samurái escorpión, su familia va a pasar hambre por su invierno. De hecho, no tiene idea y nunca se va a enterar. Efectivamente. Bueno, y pasando al último juego antes de que se nos acabe el tiempo del bloque. A ver, aquí viene una pregunta que puede ser un poco controversial, da para unas cosas y para otras. ¿Es de idea un juego para política? A priori no. priori no. Si uno ve las mecánicas del juego, no te invitan a hacer política. Obviamente cualquier juego lo puedes hacer, pero el juego no te invita a hacer política. El D&D tiene mucho esta mentalidad de aquí tienes tu mecánica para el combate, para todo lo que es la acción, y el resto va a estar dentro de tu imaginación. Ya, o sea, ustedes interpreten, jueguen aquí, roleen porque se puede, háganlo, y cuando quieran pasar a la acción, aquí están las mecánicas que les tenemos creadas, bonitas y todo lo demás. Cosa que a veces se agradece porque es poco, se entromete poco en la acción, pero cuando la mecánica se mete, te empuja un poquitito también a que hagas cosas, entonces es un quid pro quo. Pero el tema es que hay específicamente dos settings que están para quinta edición, muy buenos, que están hechos para la política. Partamos por Eberron, de hecho, porque este es el más político, vamos de menos a más. Está Eberron. Eberron Qué grande. parte porque se les acaba de terminar su gran guerra. Acaba de ocurrir el equivalente a su bomba atómica, que es algo bastante más misterioso que la bomba atómica en todo caso. Y hay que encontrarle un nuevo espacio en la sociedad a los forjados de batalla, que son estos robots que crearon para pelear y que tienen conciencia y tienen alma o no tienen alma, valen o no valen, chuta, tienen derecho o no. Eso es este juego. Entonces la parte política y social está súper presente en todo. Desde el principio. Esto es noir mágico. Es Magic Punk. Esto básicamente justamente la estética y todo es esa onda noir, pero el contexto de esto es, imagina que un mundo mágico tal cual como los reinos olvidados y todo llegan a su revolución industrial, ¿cierto? Y tienen tecnomagia y todo eso, y ahora hay conflictos bélicos con tecnomagia y todo eso, y hay temas sociales un poquitito más avanzados que el feudalismo, y eso se juega en Eberron. Ese es mi escenario favorito, y fue mi escenario favorito desde que lo leí la primera vez y me di cuenta que partía al final de una guerra, ¿cierto? en vez de estos países que están al borde de la guerra, que es lo normal. Sí. Ya, la guerra terminó. ¿Qué hacemos ahora que hay paz? Efectivamente, sí, totalmente. Es uno de los grandes aciertos de Eberron.
Yo comencé a leerlo hace poco, lo estoy leyendo, no voy muy avanzado. Pero todo lo que he leído está tan bien escrito. Sí, es maravilloso. Muy buen escritor. Juega muy bien con los alineamientos también. Sí, oye, si a alguien le gusta el donjoneo y la política, Eberron. Ahora, yo creo que el gran juego para política es Ravnica, porque se basa en la política. Ravnica es una ciudad y un mundo y un plano, todo al mismo tiempo. Porque no hay sector del planeta que no esté urbanizado, hasta los mares. Entonces, aquí los problemas no son territoriales. Acá los problemas son entre gremios. Porque el poder está dividido entre 10 gremios que cada uno se preocupa de su cosa. Hay un gremio que se preocupa hasta de la basura. ¿Es esto narcocapitalismo? Puede serlo, ¿por qué no? Los Orsop son claramente narcocapitalistas. El sindicato Orsop son los que acuñan las monedas y son prestamistas y todas esas cosas. El tema es que... y son una iglesia. El tema es que los 10 gremios se dedican a cosas distintas y constantemente sus intereses chocan con los del otro, porque unos quieren hacer la ley y otros quieren aprovechar al máximo los recursos del planeta porque tienen su ola de nigromantes fungi y tienen que comenzar a hacer cosas que no son legales. Y comienza. Y lo que me gusta de este setting es que Eberron, por ejemplo, ¿tiene espacio para el donjoneo? Por supuesto que sí. Mucho espacio para el donjoneo porque hay ruinas y cosas así. Pero acá el donjoneo es la política misma. Porque acá, ¿a qué te metes? A las alcantarillas de ese gremio que tiene sus laboratorios ahí. Ese es tu donjoneo, porque está todo urbanizado. Entonces, y la magia misma está muy, muy cruzada, muy mezclada con las tramas del mismo mundo. Es uno de los mundos de las cartas Magic. Se demoraron cuántas décadas en darse cuenta de que los mundos de las cartas Magic podían funcionar bien. Yo todavía espero una explicación coherente a eso, porque la gente que me ha tratado de explicar por qué no lo hicieron antes me ha dicho cosas que a mí no me convencen. Son la misma empresa. Es que es eso, o sea, desde el año 96 creo que partieron las Magic, creo que ahí B&B ya era Wizard. En fin. Me acaba de salir un pop-up. Ahí sí. Bueno, ahora vamos a ir cerrando este segundo bloque y el cómo lo vamos a hablar en el tercero. Ahora sí que sí. ¿Ya? No salgan de la emisión. Bienvenidos de vuelta al tercer bloque. ¿Era un mal momento para hacerlo? No. Ah, ya, perfecto. Bienvenidos de vuelta al tercer bloque. Es que justo entre medio comenzamos a hablar un tema denso y de repente vi una pausa y dije, este es el momento de comenzar. Y ni pregunté nada, soy un desconsiderado. No, pero bueno. Yo tengo hambre. ¿En serio? Sí. Ya, bueno, ¿aguantan los 20 minutos del...? Pero por supuesto. Ya, perfecto. Pase por la universidad. Perfecto. De hacer clases. No te vayas así a no me voy a desmayar, a desvanecer. Sí, claro, ahí la diabetes. La diabetes hace sus cosas. Triggerían de Ricardo. Bueno, en fin. ¿Sabes qué? Creo que este capítulo está siendo más divertido que el último que grabamos. Que la vez que lo hicimos la primera vez. Que no estamos cagados ni nada. Efectivamente, no, pues sí, ahí ya habíamos ganado. Sí. Pero sí, yo creo que el problema del otro es que lo hicimos muy a ciegas y ahora como que estamos fluyendo, ¿no? Sí, bueno. Y aparte estamos más cómodos, tenemos un microfonito. En vez de gritarle a la cámara ya. ¡Oye! Pero tercer bloque. Tercer bloque. Disperso ya. Tercer bloque. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo efectivamente, el cómo. ¿Cómo le hacemos con la política en el juego? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, pues loco? Ya, partamos por lo más básico. Tú como narrador, ¿ya estás haciendo política? ¿Te gusta? Lo siento.
lamento mucho, bueno, no lo lamento. Ay. Pero tendría que ser yo quien te lo diga, tú ya estás haciendo política en tu juego. Porque Ay, sea como sea, está. Ahora, ¿tiene sentido la política que están narrando? Esa es una pregunta totalmente distinta. ¿Ya? Y al final, ¿cómo puedes hacer que tenga sentido y que sea agradable jugarlo? ¿Ya? Ese es como tu objetivo ahora, como narrador y como jugador. Hay juegos mejores, como ya lo habíamos discutido, por ejemplo, en D&D y todas sus variantes. La verdad es que cómo funcionan las sociedades en ese mundo fantástico nunca ha sido lo central al desarrollar el juego. Para ninguna. Al final, eso, ¿qué significa eso? Que no puedes preocuparte de los grandes temas de política, ¿ya? No puedes hacer algo de política global, por decir de alguna manera. Lo que sí puedes hacer es preocuparte de políticas locales. La política de este pueblo, la política de esta organización, la política de esta familia, ¿ya? Eso sí lo puedes hacer. Y lo puedes hacer bien. Si lo haces realidad. O sea, en el fondo que las personas sí tengan consecuencias por las cosas que hacen. Que tengan consecuencias las cosas que hacen, que tengan objetivos. Las organizaciones son grupos de personas y las personas tienen objetivos propios. No puedes decir algo como tal grupo de personas nunca haría esta cosa porque no. Eso no tiene sentido. Al final no puedes generalizar nunca algo sobre un grupo de personas. En el momento que lo generalizas, estás diciendo que en realidad no entiendes ese grupo de personas, en primer lugar. Ahora podría decir para que tus jugadores efectivamente no tienen idea. Ya es como que los personajes del grupo no tengan idea de cómo funciona de todas formas esa organización y sea solamente un prejuicio. Pero para aplicarlo, tú empiezas a armar cómo esa organización, cómo ese pueblo, cómo esa política empieza a armarse. No te preocupes tanto por temas de leyes. Al final preocúpate de las personas, ¿ya? ¿Qué quieren esas personas y qué están dispuestas a hacer para lograrlo? Y ahí es donde metes a tus jugadores. Yo creo que aquí hay un punto que agregar que es algo que ya hemos estado mencionando todo el rato. Y es que jugar tramas centradas en política son juegos de poder, ¿ya? Y la gente se confunde porque creen que necesariamente todos los personajes van a querer todo el poder. Y a veces no es necesario. Incluso hasta los personajes más pacíficos, los que quieren así como mi objetivo es la paz, necesitan una cantidad de poder para poder ejercer esa paz. no pueden sencillamente quererla. Y hay otras personas, por ejemplo, el ejemplo que dabas tú, o sea, si es la política de un pueblo, los ciudadanos de ese pueblo no quieren tener todo el poder, quieren tener suficiente poder para poder cumplir sus objetivos. No, y a veces el juego se trata de cosas específicas. Si uno, vamos a salir del anime un momento. ¿O si no? uno Salimos de nuestra zona de confort. El Conde de Montecristo. No, ¿dónde está mi copa de vino? El Conde de Montecristo. Ahí el personaje escala en el tema, sube por la escala de poder, por supuesto. Pero su objetivo no es el poder. Su objetivo era una venganza. El poder es un medio para ejercer el poder fue un medio. Y a veces uno puede simplemente querer abrirse paso para un medio, ni siquiera necesitando más poder, sino que necesitando un poder distinto que está de manera paralela al tuyo. Por ejemplo, el poder nunca es igual para todas las personas. Por ejemplo, trama. Monja o religioso con voto de castidad se quiere casar. Ahí tenéis una trama en la que para lograr algo así vas a tener que hacer un montón de cosas y no vas a necesitar adquirir poder, vas a necesitar moverte entre el poder o lograr escapar del poder. Claro. Pero porque, por ejemplo, en ese caso la institución en general también es un ente político que tiene más poder que tú. Entonces, ¿qué haces? O lo superas en poder o tratas de ver qué funciona o qué objetivos tienes o por dónde te lo puedes ganar para poder obtenerlo. Efectivamente. Claro. O te hace lo suficientemente poderoso dentro de la organización para poder casarte sin que nadie te diga nada. Alguien podría decirte, hey, ¿no tenías un voto de castidad?
O como Enrique. Ah, Bolí. O como Enrique y hacer una religión nueva. Te metes tu religión y O ¿cómo se llama divorcias y te este casas, cardenal? y te casas. ¿Cómo se llama este cardenal? ¿Cómo salió en Assassin's Creed? Es que yo jugué alguno nomás y no me acuerdo. El de César Borgia. El Borgia, po, weón. Ah, Tenía sí, hijos el loco y era Borgia. cardenal, así. De hecho, Sí. ni siquiera era como hijos ilegítimos, weón. Hijos. No, Sí. sí, y todos los Borgias. Todos. Así, ¿no? Y era como cardenal. Esa familia. Pero ese es un ejemplo donde una persona tiene suficiente poder para saltarse las reglas que normalmente tendría su organización. Pero si las leyes no están hechas para la gente que las hace, ¿No? están hechas para la gente que tiene menos poder. Efectivamente. Es cosa de ver nuestro querido país y bueno, todos los países. Bueno, sí, pues en hoy en día se aplica, por ejemplo, hay mucha gente que dice así, es el castigo para romper una ley, es dinero, esa ley claramente está hecha para la gente pobre, ¿cachai? Pero Donde eso es un castigo, de verdad. en general todas las leyes están hechas con el mismo objetivo, aunque la pena sea cárcel, da lo mismo, o sea, miren a los hijos de los políticos que pueden llegar y matar gente, atropellarlas, borrachos y ahí están, felices de la vida. Más encima el papá después dice, ay, no dejen a mi hijo vivir en paz, tiene derecho a vivir en paz. Pero sí. Pero sí. ¿De qué estamos hablando? Ya, entonces, ejemplos de cómo ejercer política en campañas, que siempre las haces son Claro, cosas que hemos hecho o que nos han pasado. Creo que ya habíamos mencionado como ejemplos así de cómo hacerlo. Como recién está hablando aquí en lo que funciona en D&D, funciona en cualquier otro juego en ese sentido. De no preocuparte tanto por lo general y preocuparte más por lo personal, porque eso va a llamar más a los jugadores en este caso. Claro. Otro ejemplo, Kingmaker, ¿ya? En Pathfinder. Sea o no una buena campaña escrita, la idea es súper buena. A los jugadores puede que no les interese tanto hacer política en un reino X, pero crear el suyo propio, donde ellos hacen las leyes y todo, eso es otra historia. Y les puedo decir, porque la he narrado muchas veces, que es muy entretenido. Es muy, muy entretenido. Todos los jugadores se divierten y hoy vas a ver, así en vivo y en directo, los juegos de poder entre los mismos jugadores. Incluso para los que dijeron, ya, ¿quién va a quedar como rey? Y hacen como que se van a poner de acuerdo desde el principio, porque obviamente saben desde el primer momento del level 1 a dónde va la campaña. Al final es tan así como es tan así que se pueden puesto de acuerdo. ¿Está realmente gobernando el rey? Esa es otra cosa. Sí, y ojo ahí que no necesitas ser el triquismiquis truli maluli que anda detrás para ser el que gobierna detrás. No tienes que ser el gran visir, ¿cierto? Con una barba de chivo y un bigotito, ¿cierto? Y un rey de 8 años. Y un rey de 8 años, ¿cierto? Para gobernar No, tú. para nada. Es que el paladín legal bueno puede ser muy influyente con su amigo el rey. Claro. Con su amigo siendo su mano derecha, su consejero, tal vez su amante. Y claramente el paladín tiene convicciones muy fuertes. Y, mira, les están cargando el brazo armado. Bueno, en todo y caso, de hecho, es cosa de ver la historia real, ¿no? Es que por eso. También hay que pensar un poco también en qué es el poder. Habíamos hablado de juegos de poder, pero ¿qué es el poder? Y al final el poder, como hemos discutido harto esto con la profe Nami y con el César, nos quedamos harto con Foucault, aunque esté funado, que al final poder no es algo que obtienes, no es algo que tengas. Yo no puedo acumular poder en mis manitos, ¿cierto? Y decir que soy poderoso. Al final poder son cosas que haces, poder se ejerce. Esa es la única forma de que el poder exista, cuando se ejerce. Tú puedes tener billones en el banco, pero si no los usas para nada, no tienes poder. Exactamente. Están ahí guardando polvo nomás. Y lo más interesante de todo, que también lo mencionó Foucault, es que todas las relaciones son relaciones de poder. Sí. Así que Entre poder, por lo mismo, y volvemos al principio, sí. Dentro de esto, las personas son animales políticos. son animales políticos. Y al final en este reino, ¿cierto? Kingmaker, como le llaman, ¿quién tiene el poder? ¿Y quién lo está ejerciendo?
¿Está ejerciéndolo el rey haciendo las leyes o está haciendo el capitán, ¿cierto? El que maneja la guardia y las ejecuta. y las ejecuta. O a lo mejor la tiene realmente el que se ocupa aquí de los mercaderes, ¿cierto? De la economía del reino y cobra los impuestos, por ejemplo. O lo hace, de hecho, el pícaro de la party que dijo, no, yo me encargo del gremio de ladrones, qué sé yo, así. Yo los tengo aquí súper organizadito aquí, no pasa nada malo, crimen organizado, mafia, ¡pum! Yo creo que si vuelvo Entonces, a jugar Kingmaker, me voy a hacer un bardo y yo me Claro. voy a dedicar al periodismo. y, Un bardo. y el poder lo voy a tener yo. El bardo castellano con amor perdido. A propósito de eso, a propósito de bardo y usar el poder del bardo, creo que hay un poder súper importante de hoy en día que no mencionamos, incluso cuando hablamos de lo que pasó en Chile, que es el K-pop. Ustedes se ríen y ustedes Expláyese. saben- Sí, ustedes es saben- terrible, es terrible. Pero Yo me río más todavía cuando haya gente que tenga que estudiarlo en historia. Es que eso, Va a ser o hermoso. sea, ya se los conté a ustedes, pero el objetivo del Izumal cuando presentó esto al gobierno de Corea fue básicamente hacer de la cultura un arma. Ese es el objetivo del K-pop. Entonces, ustedes entran a través del K-pop y a través del K-pop se empiezan a crear, ¿cierto?, esta relación parasitaria con los idols y se empiezan a relacionar con su cultura, con el idioma, con la forma de vida. política. Y esa es la forma en la que Corea está creciendo. Bueno, sí, se habla mucho del expansionismo cultural que lo tenía muy hegemónico Estados Unidos, ¿cierto? Y ahora está agarrando territorio China también. Bastante. Caleta. Y esto está súper interesante, la verdad. Está súper interesante. Y lo más triste de todo es que Japón siempre ha tenido la potencialidad de hacerlo, pero son tan cerrados que no lo Ajá, hacen. ajá, efectivamente. Ahora, bueno, tal vez sea mejor. No sé si se han avispado. Mira, es que si se avispan, probablemente salgamos perdiendo. Sí, Recordemos. la verdad es que cada vez que Japón ha salido de su costa Sí. ha sido malo para Sí, todo el mundo. no. Recordemos, China. recordemos cómo tratan ellos a sus crímenes de guerra. ¿Qué crímenes de guerra? ¿Qué? No, nada, nunca. Nunca. Nosotros cometiéndolos ahora, jamás. Efectivamente, así que no, yo prefiero que Japón se quede ahí haciendo cosas bonitas que nosotros miramos Anime, desde ¿no? lejos. Claro. Sí, ahí Que yo, se queden haciendo anime. yo voy, entreno karate. Que, ya, que esclavicen a sus propios ciudadanos. Sí, no los nuestros. No, nunca. Sí, claro, esclavismo. Pero eso sí, todos esos poderes blandos están ahí. Es más, voy a contarles algo. Yo, durante la revuelta, fui detenido injustamente, por lo demás. Como todos en la revuelta. Como todos en la revuelta, pero fui detenido por la noble institución de Carabineros de Chile, Paco. Pero el tema es que en esa situación, en esa instancia, en el calabozo, nos metieron a todos los revoltosos, por supuesto. ¿Qué es lo que más había ahí? ¿Punks? No. ¿Políticos de ultraizquierda? No. ¿Anarquistas? No, tampoco. Los de derecha estaban empecinados en decir que eran anarquistas, me acuerdo mucho de eso. No saben lo que es anarquismo de partida. No, de partida. No. Le han De declarado. hecho, creen que esa es la izquierda dura. Sí. Efectivamente. Anarquistas, no. Otakus. Lo que más habían eran otakus. El tema de conversación central fue yoyos. Se habló de yoyos en el calabozo. Un poco de otros monos chinos. Y terminamos jugando Black Stories. Los otakus y los K-popers, bueno, hicieron esa revolución. Efectivamente. Y al final tiene que ver con eso. O sea, claro, Japón puede avivarse poco con lo que hace, pero ha hecho algo. Ha metido su concepto de heroísmo, su concepto de sacrificio. O sea, hace no demasiado tiempo estábamos... A ver, espera, calmado. Una pausa. Lo que pasó en Chile, ni en 5.000 años pasaría en Japón. No, No, jamás. no, pero
Es como cuando Estados Unidos hace Star Wars y después pasan cosas y es como, ay sí, mira, este presidente particularmente naranjo está tomando estas decisiones. Me recuerda esto mucho. ¿A qué será? ¿A qué me recordará? Y nosotros así como, no sé, ¿has visto tus películas o no? Así como, revisa. ¿Has visto Star Wars o no? O sea, es Palpatine, literal. Estamos súper de acuerdo con que lo que pasó acá no hubiese pasado en Japón, pero la idealización que tienen del heroísmo se parece mucho a lo que sí se hizo acá. Lo que pasa es que los japoneses no lo hacen, que es diferente. Es que a eso voy, pues por eso por lo mismo de Estados Unidos. Los estadounidenses tampoco no consumen el producto que venden. Efectivamente, bueno, sí. El papel no. Cuando hace no mucho con mi mejor amiga nos estuvimos viendo Caballeros del Zodiaco completa. Y veíamos y era como, pero ¿cómo podéis ver esta cuestión y ser facho, loco? Así como pensando en todos los niños que la vieron y bla. Y al final, mira, si tú le podéis dar otra lectura desde la derecha y hacerlo calzar con Caballeros del Zodiaco, sí, da un poco lo mismo al final eso, específicamente. Pero yo veía ahí a Seiya diciendo, bueno, es que si no salvo a esta loca, que aparte que le tenía mucho cariño y había onda, si no la salvo y no salvo a mis amigos y cruzamos las 12 casas o destruimos el anillo de los Nibelungos o todo lo que sea, el mundo se va al carajo. Así que bueno, para adelante. ¿Qué estaba haciendo la primera línea? Los mismos de la primera línea que corrían a los Naruto. ¿Cachai? Entonces los Akatsuki, efectivamente. Entonces yo creo que hay otro punto que agregar ahí. Chile es un país muy otaku. Sí, por supuesto. Ahora hay algo interesante y lo hablaba la otra vez con amigos de España. Somos super otakus, sí, efectivamente. Los millennials somos super otakus porque crecimos viendo monos chinos, Tú, de verdad, si tú llegas a conversar de anime con literalmente cualquier persona en Chile, algo cacha. Aunque dicen así como, no, yo no veo esa wea. Sí, por supuesto. Pero yo hago un poquitito el paralelo porque cuando nosotros estábamos en el colegio y ciertos contenidos de anime había que verlos en VHS, estaban doblados en España, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en España, ahí de verdad la gente es súper otaku porque daban mucho anime. ¿Qué teníamos acá? El doblaje de las películas Disney. A ellos les llegaban las películas Disney dobladas en español latino. Mira, ¿qué país es prácticamente la cuna del neoliberalismo posterior a Estados Unidos? ¿Dónde se creó? ¿Cuál fue el caldo cultivo para probar el neoliberalismo? Chile. Nuestro querido Chilito. Entonces sí, súper otakus, pero también súper agringados. Más agringados de los otakus que pueden ser, porque los que son más otakus que agringados son los putos españoles, bueno. Yo igual estoy en desacuerdo un poco contigo, en el sentido de que, o sea, hasta cierto nivel estoy de acuerdo, pero no sé, igual hay niños como yo, por ejemplo, que no tenían acceso al cable, así que yo programas del Cartoon Network movía, pero yo podía ver anime todo el día, porque en un canal lo daban en la mañana y en otro canal lo daban toda la tarde. Totalmente. Salías del colegio, ¡pum! Anime. Hasta la hora de las noticias. Pero eso es lo que partió con los millennials, porque para atrás la gente veía anime, pero eran unos específicos. Era Robotech Mazinger Z, Candy, los animes españoles como D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, La Vuelta al Mundo en 80 días, que la vi hace poco, es maravillosa, David el Nomo. Pero eran, ahí era poquito. Pero que sí consumía la gente era Disney. ¿Cachai? Entonces, por eso digo en la globalidad, los millennials sí, super otaku, porque existió el Club de los Tigritos, existió el Solo TV, existió un montón de tonterías. ¿Cachai? Que ahora nos dan cringe, sí, pero Flashback de guerra. Al final. Sí, bueno. Y así Todos es los como días.
lo que vieran. Y así es como ha permeado todos estos temas culturales en nosotros y en nuestra forma de hacer política hasta el día de hoy, incluyendo nuestro estallido social e incluyendo cada uno de los capítulos de Rincón Munchkin en los que siempre terminamos hablando de monos chinos. Y siempre va a pasar. Lo divertido es que hoy en día yo veo súper pocos monos chinos, igual más de la mitad de las referencias que se me ocurren. Igual. ¿Sabéis qué? Yo creo que se me ocurren porque son un poco más globales y trato de buscar algo que se vaya a saber. Pero, porque claro, suena súper snob y culto hablando del Conde de Montecristo, pero la idea es que se haya visto. Pero igual podría hablar más de cine, no sé. Bueno, creo que estaríamos cerrando el tema, ¿no? Yo creo. ¿Alguien más? Sí, o si no, vamos a seguir hablando. ¿Alguien pide otra escena? Si no, vamos a terminar hablando de Naruto. Eso ha sido el Rincón Munchkin. No olviden pasarnos a ver en nuestras redes sociales. Pónganos en los comentarios los que nos estén viendo en YouTube. Y los que no, vayan a YouTube también, pónganos en los comentarios cuáles han sido sus principales experiencias y apreciaciones respecto a temas de política. Punto. Iba a decir en juegos de rol, pero me gusta en cuando política, ¿no? me gusta cuando se arma desmadre. Sí, vale. No, pero en juegos de rol, y si quieren hablar algo de política puntual también, adelante, bienvenidos sean. ¿Qué más? No olviden, ¿cierto?, pasar por la página de Por Tres Juegos de Rol y Tablero, que hacen envíos de juegos. De hecho, incluso uno les puede pedir juegos de catálogo. Demoran un poco en llegar porque vienen desde las Europas, pero llegan. Tenemos el... Recuerden pasarse por las redes sociales de Pokerus y por las de Moonhawks, aparte de las nuestras y por supuesto de Barco de Papel. Que tengan bonitas días, tardes, noches y que tengan buen rol. Nos vemos.